Qué fastidio, mano. Uy. Igual, ¿listo? No, me toca a mí porque yo estoy con el turno de él. ¿Está cerrado todo el mundo de Anita? Sí. Dice. Ya. Buenos días. ¿Nos escuchan? Buenos días. Sí, los oímos. Buenos días, días. sí, señora. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia, por la atención a la invitación que hicimos para hacer este ejercicio de simulación de cómo va a ser el balance de oferta y demanda de gas para iniciar los procesos de comercialización de acuerdo con la resolución 015 del 2025. Esto está planteado como la comisión que hiciera los ejercicios de simulación con ustedes y entonces en esa medida vamos a certificar la asistencia a esta capacitación como parte pues, del proceso de garantizar que sí lo conocen. Igual, las veces que haya que hacer el ejercicio con varias empresas o con quienes lo empiecen a solicitar y se hagan grupos, lo vamos a poder hacer porque entendemos que este es un nuevo mundo de la regulación y de cómo se va a tramitar y este plan específico de el balance pues es el inicio y es la base para hacer la comercialización y por eso es tan importante que tanto lo que nos reporten los agentes para hacer el ejercicio y cómo lo hacemos nosotros, entonces que lo tengan claro. Entonces, la capacitación les vamos a pasar el formulario en el chat para que lo llenen al final. Y bueno, vamos a estar aquí con algunos de muchachos del gestor, del equipo, que van a apoyar a Julián. Julián va a ser quien les va a hacer el ejercicio completo, paso a paso. Lo va a hacer él y les va a ir mostrando. Haber hecho un ejercicio interactivo con ustedes, pues finalmente no lo logramos porque toca poner el sistema en pruebas y como todavía están en desarrollo todas estas aplicaciones, se podría presentar algún riesgo. Entonces, igual lo vamos a hacer. Julio lo tiene diseñado para hacerlo con ustedes detalladamente y lo vayan entendiendo.
Las preguntas pues se van a hacer a medida que se vayan haciendo pues las simulaciones. Con eso pues como las preguntas quedan muy al lugar con el tema que se esté mirando, y por eso no es bueno esperar hasta el final del tema. Y bueno, no siendo más, bienvenidos, muchas gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, esperemos que sea esto lo más aprovechable para todos. Y gracias, Juli, es todo tuyo en la auditorio. A todos, buenos días. Aquí. Listo. Entonces, como se mencionó en el chat, el objetivo de esta capacitación es grabarla. ¿Listo? Ya en teoría se está grabando la sesión. El objetivo también es poder publicar esta capacitación en el BEC. Creo que lo publicamos en YouTube y después lo vamos a colgar para que pues sea material de consulta de todos los agentes y pues también de conocimiento público de esta simulación. Como mencionó María Claudia, pues básicamente a partir del 1 de junio esta resolución entra a cambiar completamente el esquema de comercialización de suministro, ¿listo? Principalmente en el mercado primario, y también se hacen nuevas disposiciones en el secundario, ¿vale? Entonces, iniciando, me confirman, están viendo la pantalla también, ¿cierto? Donde estamos proyectando Sí, te estamos viendo. Perfecto, listo. Entonces, el objetivo, y aquí, perdón un segundito, esto obedece netamente a un cumplimiento regulatorio que define el parágrafo transitorio de la resolución CREC 10015 en su artículo 21, en donde dice que el gestor de mercado pues, debe coordinar y adelantar un ejercicio de simulación para la realización de un balance comercial antes del inicio del primer trimestre estándar de negociación, conforme a las disposiciones del artículo 46 de la misma resolución. Entonces, ¿qué dice este artículo 46? Dice que la resolución entra en aplicación el 1 de junio. Quiere decir que el primer trimestre estándar de negociación con el cual vamos a empezar a construir el balance comercial corresponde al trimestre de junio a agosto del 2025. ¿Listo? Ese es el primero. Entonces estamos adelantando y cumpliendo este hito pues previamente, y pues como también todos los participantes del mercado pues se preparen para estas nuevas disposiciones regulatorias. El objetivo es que esta simulación va a ser teórica, va a ser netamente académica, con el fin de pues presentarles a ustedes un ejercicio de simulación. ¿Listo? La capacitación, les voy a comentar cómo va a ser la dinámica de las preguntas y cómo vamos a fluir a través de esta capacitación. Y es que en total vamos a tener 8 partes que ya se las describo. Y el objetivo de estas partes es que una vez terminemos de analizar cada una de las etapas que conforman la estructuración de un balance comercial, vamos a abrir el chat, vamos a abrir, levanta las manitos y vamos resolviendo preguntas. Lo que pasa es que este proceso es lineal y se resetea cada trimestre estándar. Entonces, en la medida en que vamos desarrollando con las etapas, creemos que es mejor ir solucionando las dudas. Aquí también viene una parte importante. Nosotros como gestor pues cumplimos con el concepto regulatorio del proceso de declaración, de cómo es que se hacen los cálculos de oferta y demanda agregada para el cálculo del balance comercial. Y pues las preguntas tienen que ir enfocadas netamente a esto, ¿sí? Ya el tema, digamos, de interpretación o más allá el concepto de cómo, si tienen unas preguntas más a fondo, la CREC, pues esta capacitación va muy bien de la mano a la capacitación que realizó la CREC el 21 de marzo, donde pues aclaró varias dudas que tenían los agentes sobre este nuevo mecanismo y esta nueva resolución, ¿vale? Entonces, esa es la dinámica. Vamos a abrir el chat finalizando cada etapa y pues ahí empezamos. Si no nos da el tiempo, al final la resolvemos por correo electrónico o, sí, básicamente las podemos resolver si no nos alcanza mucho el tiempo, hay que optimizarlo bien. Entonces, primero vamos a hablar sobre unas definiciones y generalidades. Esas definiciones, hay unas puntuales. Como saben, estos nuevos mecanismos traen por defecto unas definiciones que necesitamos tener muy claras. El artículo 3 de la 10015 define muchas definiciones, pero vamos a puntualizar 7 que sí o sí necesitamos que tengan muy claro para que entiendan cómo se construye el balance comercial, ¿vale? El segundo punto, vamos a identificar las variables del ejercicio de simulación. El ejercicio de simulación, para hacerlo un poquito más dinámico,
el objetivo es que me voy a salir de la presentación y voy a entrar a un ambiente de pruebas del SEGAS. Como les decía María Claudia, este proceso y como todas las disposiciones de esta resolución apenas están avanzando e implementando para poder lanzarlas en producción en el SEGAS el 1 de junio. Entonces vamos a mostrar el ejercicio de simulación y voy a alternar la presentación con el SEGAS en un ambiente de pruebas y también un Excel para mostrarles y ser un poquito más dinámicos. ¿Listo? Y ahora sí viene toda la conformación de las etapas del balance comercial. Básicamente son 4 etapas. La primera etapa, vamos a hablar de la declaración de PTF y CIDF, que hacen los vendedores del mercado primario. Posteriormente vamos a hablar de la etapa 2, que es la publicación de la declaración de PTF y CIDF. Posteriormente viene la etapa 3, que es la declaración de las cantidades que desean adquirir los compradores. Y por último está en la etapa 4, que es la publicación y reportes del balance comercial. Entonces, hasta ese punto es todo lo que pide el artículo 21 básicamente. Hasta ahí vamos a desarrollar el balance comercial, pero pues también traemos 2 conceptos que son complementarios y muy necesarios para cerrar el mecanismo, y es la negociación y el registro de contratos en el mercado primario, que eso es artículo 22 y 23, y la declaración de la PTD en pruebas. Entonces, en este caso, todos los campos en pruebas extensas, su declaración es aislada en el SEGAS y no hace parte de la declaración que conforma el balance comercial, ¿vale? Entonces, esas son las 8 partes de la presentación. Y ahora sí, entramos netamente en la materia de las definiciones. Entonces, estas son las definiciones que queríamos traerles para que tengamos muy claro el desarrollo de la simulación, ¿listo? Y para que ustedes entiendan muy bien cómo es la conformación de todas las etapas que conforman la estructuración del balance. Entonces, primero, vamos a tener en cuenta la definición que ya se ha heredado de varias resoluciones desde la 10207, la 12009, que escribió la CRE en el 2024, y es la demanda esencial. Entonces, la demanda esencial, pues, corresponde a todos los todos los sectores de consumo que se discriminan, que son 4 en el decreto 1073. Esta parte es muy esencial para la declaración que hacen los compradores del primario. Entonces, ya más adelante vamos a especificar. Definición de fuente de suministro. Ya sabemos, una fuente de suministro pues proviene de un campo de producción ubicado en el territorio colombiano o en un punto de importación. Y también resaltamos el tema del punto de entrega. El punto de entrega, esta definición es muy importante que la tengan en cuenta, sobre todo los productores y los comercializadores también, en el sentido que el punto de entrega es el eje con el cual se calcula el balance comercial. Y un punto de entrega, y lo vamos a ver ahorita en la declaración de PTDF, y es la relación que existe entre fuente y punto de entrega. Entonces, como ustedes saben, la declaración en procesos de comercialización de años pasados solamente se colocaba de la fuente de suministro. En este caso hay que relacionar las 2 cosas, la fuente de suministro y el punto de entrega. Y indica que pues todos los puntos de entrega deben estar asociados a una o varias fuentes de suministro, y así debe estar contemplado, pues también en el proceso, en las contrataciones se verá reflejado así, y pues también un punto de entrega puede ser o no un punto de importación, y así también un punto de entrega puede ser o no un punto conectado al SNT. Y también pues todos estos puntos pues ya están reportados ante el gestor, pero antes de que empiece el 1 de junio necesitamos pulir muy bien la información de las características que conforman los puntos de entrega y las fuentes de suministro, principalmente con los productores. Entonces, estos son términos muy importantes que ya vamos a tener en cuenta más adelante. Y, por último, el concepto de trimestre estándar. Entonces, los trimestres estándar siempre están categorizados y son 4. No hay más trimestres estándar. Los trimestres estándar son 4. Que esos trimestres estándar pues están conformados y hacen parte del año de gas, es como se encierra el año de gas. Entonces los trimestres estándar nunca cambian, siempre son lo mismo, son de diciembre a febrero, de marzo a mayo, de junio a agosto y de septiembre a noviembre. O sea, el trimestre estándar siempre son esos. Ahora, ¿qué lo categoriza como un trimestre estándar de negociación o un trimestre estándar de ejecución? Lo que lo condiciona dependiendo del contexto en donde estoy parado. Entonces, cuando yo cojo un trimestre de negociación, dependiendo del contexto donde lo incluya, lo llamo o negociación o ejecución. ¿Listo? Y entiéndase, un trimestre estándar de negociación, pues
todo la brecha de tiempo, ese trimestre en donde se hacen básicamente dos hitos grandes, que es la aplicación de varias declaraciones ante el gestor, la conformación del balance comercial y posteriormente viene una parte de negociación y registro de contratos del mercado primario. ¿Listo? Entonces, ahí es donde entra en contexto. Y por último, estamos hablando del trimestre estándar de ejecución. Cuando hablamos de ejecución, hablamos netamente de en qué momento se ejecuta la entrega del gas. ¿Listo? Entonces, tienen que tener muy presente esto, porque si no se tiene claro en qué contexto encaja cada trimestre estándar, no se entiende la conformación del balance comercial. Pero más adelante vamos a poner unos ejemplos para que ustedes lo puedan sintetizar un poco mejor. Entonces, estas son las primeras definiciones. Y ahora sí, antes de entrar con la simulación, queríamos contextualizar puntualmente cómo va a cambiar toda la estructura del proceso de comercialización de suministro en el mercado primario. Entonces, el cronograma, y como les mencionaba el año pasado o años pasados, todo se conformaba a través de un proceso anual, a través de que la CREC sacaba un boletín con un cronograma, pero era una vez al año. En este caso, cambia toda la estructura, los hitos los definen por días hábiles que se definen dentro del trimestre estándar de negociación y vamos a describir todos los hitos que se van creando para conformar el balance comercial y después crear las negociaciones. Entonces, el primer trimestre donde vamos a ver aplicado todo este mecanismo es de junio a agosto del 2025. ¿Listo? Entonces, hasta que llegue junio, ya vamos a empezar a comercializar con este nuevo esquema, porque pues la 102.015 entra en aplicación el 1 de junio. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que va a hacer el gestor de mercado es, antes de que inicie cada trimestre estándar de negociación, va a sacar un cronograma con estas actividades. Cada trimestre estándar, pues los días o sea, las fechas pues van a poder variar, pero los días hábiles siempre son los mismos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a estructurar? Primero, el primer día hábil de cada trimestre estándar de negociación. Entonces, estamos en junio-agosto. ¿Listo? Pensemos que ya estamos allá. El primer día hábil, los vendedores del mercado primario, o sea, productores y comercializadores de gas importado, declaran la PTF y 6DF por fuente de suministro, punto de entrega, forma de suministro y trimestre estándar de ejecución. ¿Listo? Ese es el primer día hábil. Y aquí quiero resaltar muy este hito, en el sentido de que en años pasados, en el cronograma, como lo hacía la CREC, definía una ventana de tiempo. En este caso, para la declaración de PTF es un día. Solo hay un día y ese día es el primer día hábil del trimestre estándar de negociación. ¿Listo? Entonces, este primer día se hace la declaración. Posteriormente, con esta información, el gestor publica la información de la PTF y 6DF por fuente, por punto de entrega y trimestre estándar de negociación. Básicamente lo hace de forma agregada, sin discriminar los vendedores. Obviamente se agrupa por fuente y punto de entrega, y esto se hace el segundo día hábil del trimestre estándar de negociación. ¿Listo? Tercera etapa, ya entran los compradores. Entonces, aquí los compradores del mercado primario, que básicamente son tres: comercializadores, usuarios no regulados y generadores térmicos, que van a realizar un complemento de la información que es la demanda. Eso es lo que no había existido en el mercado en procesos anteriores o en regulaciones anteriores. En este caso vamos a contar con la información de las cantidades totales de gas que desean adquirir los compradores del mercado primario por punto de entrega, tipo de demanda esencial y trimestre estándar de ejecución. ¿Listo? En este caso, los compradores tienen hasta el quinto día hábil, y en este caso la resolución dice hasta el quinto día hábil. Pero para que los compradores puedan realizar estas declaraciones ante el gestor, su fuente de información, o sea, el archivo que necesitan básicamente para saber en dónde hay oferta, pues es la publicación del gestor. Entonces, realmente tienen entre el 3 al 5 para poder realizar la declaración de las cantidades a solicitar. ¿Listo? Y ya con esta información, el noveno día hábil del trimestre estándar de negociación, el gestor publica el balance comercial con agregación nacional de todos los puntos, y ahí se indica en cada trimestre estándar de ejecución si es superavitario o es deficitario. ¿Listo? Entonces, con esas dos fuentes de información, de oferta y demanda por parte del mercado, calculamos nosotros
a través de unos cálculos que ya vamos a analizar más adelante, el balance comercial. Y por último, el 10º día hábil, el gestor de mercado lo que tiene que hacer es informarle a cada uno de los vendedores que declararon PTDF en qué lugares o en qué trimestres estándar de ejecución puntualmente resultaron deficitarios. Entonces, hasta ahí cierra toda la parte de la primera estructura del trimestre estándar de negociación, que es crear el balance comercial. ¿Listo? Hasta ahí termina y la simulación realmente se encaja es en esto. ¿Listo? No, solamente llegamos al balance comercial, pero pues vamos a hablar también del registro de contratos. Esta es el primer bloque grande, y ahora, después de esto, viene todo lo que aplica el artículo 22 de la 10015. Y es que el balance comercial es el insumo que tienen los productores y los vendedores y compradores del mercado primario para empezar a analizar y empezar a ejecutar las negociaciones directas. Pero estas negociaciones directas se parten en dos. Entonces, una vez tengan el balance, ese es el insumo, los vendedores empiezan a ejecutar 2 etapas. La primera etapa que se desarrolla es toda la negociación de aquellos contratos de suministro, obviamente que garanticen firmeza en esta parte, que se ejecuten de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los contratos de largo plazo? Todo lo que se negocia y ejecute que inicie desde el tercer trimestre estándar de ejecución hasta el 40º trimestre estándar de ejecución. Ese es el horizonte que ya más adelante vamos a mirar sobre ese horizonte, cómo se calcula, y que es la primera etapa. Primero se negocia lo de largo plazo, y una vez se cierran las negociaciones y el registro de los contratos de largo plazo, pasa a la parte del numeral 2 del artículo 22, donde se indica la ejecución de los contratos que inician y terminan dentro del trimestre estándar de ejecución, que está entre el primero y el segundo trimestre estándar de ejecución. Hasta ahí es donde termina todo el bloque y se cierran las negociaciones. ¿Listo? Entonces, toda la parte de largo plazo, ¿en donde inicia? Empieza el 11º día hábil. Ahí los vendedores, como yo les decía, su recurso, su fuente de información es el balance comercial, e inician las negociaciones directas. Posteriormente, el 13º día hábil, los compradores presentan las solicitudes de compra por punto de entrega, puede ser uno o varios puntos de entrega, a los vendedores del mercado primario. Posteriormente, el 18º día hábil, los vendedores del mercado primario informan a los compradores que les presentaron pues, solicitudes de compra, las cantidades que les fueron asignadas por cada fuente de suministro. Ya más adelante vamos a mirar de que esto también respeta las reglas del anexo 8 y 9 en temas de priorización y principios en los casos que resulta deficitar un trimestre estándar de ejecución. Posteriormente, el 20º día hábil del trimestre estándar de negociación, los compradores del mercado primario, en este caso, si no encuentran o identifican que no han logrado contratar la totalidad de las cantidades solicitadas, pueden enviar solicitudes nuevamente a los demás vendedores por fuente de suministro para tratar de completar pues, toda su demanda, en caso que no haya sido atendida. Y por último, para la negociación de largo plazo, el 25º día hábil, los vendedores y los compradores del mercado primario cierran las negociaciones y registran todos los contratos. No necesariamente es hasta el 25, ¿no? O sea, durante todo el margen que existe entre el 11º y el 25º, pueden ir registrando los contratos que van negociando de largo plazo, ¿vale? Y por último, una vez se surten los hitos y los hechos de largo plazo, pasamos a la negociación de corto plazo, que se da desde el 29º día hábil, en donde los vendedores y compradores del primario pues entran a negociar esas cantidades que se dan entre el primero y el segundo trimestre estándar de ejecución, y termina el 50º día hábil del trimestre estándar de ejecución. Hasta ahí terminan las negociaciones, ¿sí? Pero el registro de los contratos se extiende un poquito hasta el antepenúltimo día hábil, o sea, el tercer día hábil antes de terminar el trimestre estándar de ejecución. Igual, lo que vayan negociando desde el 29º hasta el antepenúltimo día hábil, pues todos los contratos lo pueden ir registrando. Es importante que la fecha de negociación de los contratos estén contemplados en ese rango, ¿no? Dentro de ese margen.
para que puedan entrar a registrarse, ¿vale? Entonces, hasta ahí termina. Queríamos mostrarles pues, los dos bloques que conforman desde el inicio y fin de toda la estructura del trimestre estándar y cómo se hace el proceso de negociación, ¿vale? Aquí ya queríamos complementarlo, como ustedes saben, parte de la estructura de los mecanismos de comercialización pues se dividen en dos. Primero pues está todo el tema de negociación directa, que como lo vieron pues el proceso de comercialización de primario pues ya no incluye subasta, ya simplemente negociación bilateral, y esa negociación bilateral pues sí incluye unos temas de priorización enfocados en el resultado de un balance comercial. Sin embargo, queríamos traerles también el tema de las subastas, que es otro tipo de mecanismos de comercialización, que son los que administra el gestor de mercado y cómo a partir del 1 de junio van a quedar implementados. Por el lado del transporte, pues no es el core de esta reunión, pero pues básicamente no cambian. Las subastas de transporte, corto plazo, largo plazo, con gestión contractual, pues eso sigue vigente. Pero por el lado de suministros, sí se eliminaron, o la CREC eliminó o derogó varias de las subastas que ya no entran a aplicar. Entonces, la subasta firmes bimestrales, la 100.015 deroga la 136 del 2014, quiere decir que desde el 1 de junio ya las subastas bimestrales no van. Y con la expedición de la 100.009, que pues modificaba la 186, la 186 también la deroga la 100.015, pues básicamente desde agosto del 2024 pues no se lleva la aplicación ni de las subastas con interrupciones ni el mecanismo de C1 y C2 de la subasta. Entonces, que hacía parte del proceso de comercialización de largo plazo, en este caso, pues estas tres subastas no se van, y lo único que está y queda en aplicación para el tema de suministro, en temas de subastas, es la U01 de corto plazo. No quedan más, listo, a partir del 1 de junio. Esto queríamos como también para contextualizarles cómo queda el tema del mapeo de las subastas. Ahora, como yo les mencionaba, el eje del balance comercial se calcula por un eje que es el punto de entrega. ¿Y cómo quedó conformado todo el tema de las declaraciones? Es que por un lado, como yo les describía, tenemos una declaración de PTF y CIDF que hacen los vendedores del mercado primario. Los comercializadores de gas importado pues declaran la oferta del CIDF, que es la demanda importada. Por el otro lado tenemos la demanda nacional, que es netamente declarada por los productores y comercializadores de sus campos de producción. Y esa es la información que antes se tenía, solo se tenía este mapeo. Ahora vamos a tener desde el gestor de mercado la declaración de la oferta por parte de los intereses que tienen los compradores. Pero esto va a venir discriminado por lo que es una demanda esencial y la demanda no esencial. Entonces, en este caso, la demanda esencial, como les mencionaba inicialmente, va enfocado a los 4 conceptos que indica puntualmente el decreto 1073. En este caso, pues como saben, toda la demanda esencial está conformada en 4 grupos que son las estaciones compresoras de SNT, los residenciales y pequeños comerciales, el GNB y la refinería. Eso conforma básicamente toda la demanda esencial, y por el otro lado tenemos la demanda no esencial, que tenemos toda la parte de generación térmica, industrial y petroquímica. Esto conforma la demanda, y esto es lo que realmente desde el gestor no teníamos conocimiento de forma agregada, y que ahorita nos va a llegar esta información nueva, y como eje de donde confluyen o donde realmente hacen el match de la información, es que toda esta información se va a declarar por punto de entrega y por trimestre estándar de ejecución, y sí, dentro del trimestre estándar de negociación, donde se están presentando estas declaraciones. Y este es el eje con el cual el gestor de mercado pues realiza el balance comercial por trimestre estándar de ejecución. ¿Listo? Aquí queríamos tenerle como el mapeo y cómo es que desde el gestor vamos a centralizar toda esta información y poder, ya más adelante vamos a mirar cada uno de esos detalles y calcular el balance comercial, ¿vale? Hasta ahí cerramos. Esto es básicamente un resumen de lo que dice el artículo 21 y el artículo 22 de la 102.015. Y ahora sí vamos a partir puntualmente del ejercicio de simulación, ¿vale? Como les decía, vamos a ir mirando cada etapa, y ahí ya vamos abriendo el chat y los micrófonos. Igual si van teniendo preguntas, colóquenlas en el chat y las vamos resolviendo en la medida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio de simulación? Para hacer el ejercicio de simulación,
vamos a partir del hipotético del trimestre estándar que estamos parados. Entonces, ahorita estamos a 4 de abril, estamos en abril. Abril hace parte del trimestre estándar de negociación de marzo a mayo del 2025. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante las definiciones y es saber en el contexto donde mete el trimestre estándar, cómo es que vamos a empezar a analizar la simulación. Entonces, estamos en marzo y mayo. ¿Listo? Obviamente marzo ya pasó, ¿sí? Y aquí les queremos mostrar los hitos como se hubiese conformado si el proceso hubiese abierto en marzo a mayo del 2025. Entonces, primera etapa. La primera etapa de la declaración de PTF se hace el primer día hábil de cada mes. En este caso, de cada trimestre estándar de negociación. En este caso, ese día cayó el 3 de marzo. ¿Listo? Entonces, ese es el primer hito. Segundo hito, publicación de la PTF. ¿Cuándo cayó el segundo día hábil? El 4 de marzo. Y posteriormente, un segundito que saco el indicador o la plumita. Bueno, ahí va. Entonces, el segundo día hábil es el 4 de marzo. El tercer hito es la declaración de las cantidades totales a adquirir por los compradores, que como les decía, se hace hasta el quinto día hábil. Pero el quinto día hábil realmente da hasta el 7 de marzo en esta simulación. Y en este caso, como les mencionaba, la declaración o la fuente que necesitan los comercializadores térmicos y usuarios no regulados es esta publicación de PTF. Entonces, en este caso, para la demanda le da 3 días para realizar esta declaración ante el gestor. Posteriormente, el noveno día hábil, nosotros desde el gestor publicamos el balance comercial. En este caso, cayó un 13 de marzo. Y por último, hacemos el reporte informarle a los vendedores el resultado del balance comercial, que en esta simulación cayó el 14 de marzo. Entonces, si ustedes analizan y miran los próximos trimestres estándar de ejecución, el primer bloque, que es la conformación del balance comercial, normalmente se dan en las primeras 2 semanas del primer mes del trimestre estándar de negociación. Entonces, ahí es donde se dan los hitos y ya posteriormente, ya en lo que son los otros 2 meses, se ejecuta el proceso de negociación y registro de contratos, ¿vale? Entonces, esto ya después vamos a complementar, más adelante vamos a cerrar el cronograma completo, pero queríamos como traerles el cronograma como si se hubiese partido de este trimestre y es cómo estamos realizando nuestra simulación, que va de marzo a mayo del 2025. ¿Listo? Posteriormente viene una cosa muy importante. Entonces, estamos en el trimestre estándar de marzo a mayo. Y aquí viene un ejercicio que es muy interesante de hacer y es muy importante que lo tengan en cuenta los productores principalmente y los comercializadores de largo plazo. Y es entender que los trimestres estándar de ejecución que declaren son evolutivos y no son siempre los mismos. Ellos van cambiando en función al trimestre estándar de negociación y la última declaración de producción que publique el Ministerio de Minas, ¿vale? Entonces, para hacer este ejercicio, sí vamos a partir de 2 definiciones. Para calcular el horizonte de la declaración de PTF y CIDF, tengo que tener primero 2 cosas. Lo que dice el artículo 21 de la 100.015 y cómo está calculado el horizonte de la última declaración de PTF, ¿vale? Entonces, esto sí lo va a leer textual para que lo tengamos muy claro. Y la resolución dice que durante cada trimestre estándar de negociación se procederá con la negociación de contratos de suministro que garantiza firmeza para cada uno de por lo menos los siguientes 40 trimestres estándar o como máximo para el número de trimestres estándar con lo que se cuente de información publicada de PTF cuando este número sea menor. Entonces, quiere decir que el horizonte de la declaración de PTF tiene, o sea, para calcular la cola o el final del horizonte, o son 40 o es hasta donde tenga PTF. Y para mirar esa última parte, nosotros en este ejercicio de simulación vamos a tomar la última declaración de producción de gas publicada por el Ministerio de Minas, que es la del 2024, donde indica que la PTDB, o sea, principalmente que es la variable con la que nosotros tenemos contraste a la declaración de PTDF, tiene un horizonte que va de enero del 2024 a diciembre del 2033. ¿Listo? Y esta pues, fue la última resolución que publicaron en noviembre para la declaración del 2024. ¿Listo? Entonces,
Me voy a parar en el trimestre de la simulación, que estamos en marzo a mayo del 2025. ¿Listo? ¿Cómo hago para calcular el trimestre? Entonces, para calcular el horizonte de declaración, primero, la cabeza, o sea, ¿cuándo empieza el trimestre estándar? La resolución dice, los siguientes 40 trimestres estándar. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Cuál es el siguiente trimestre estándar del trimestre donde estoy parado? Estoy en el trimestre estándar de negociación marzo a mayo. Quiere decir que el primer trimestre en donde arranca esta declaración es de junio a agosto del 2025. O sea, la primera molécula que se empieza a negociar y la que va a estar en los contratos como una ejecución es de junio a agosto del 2025. Y en este caso es a la cabeza. ¿Cómo hago para calcular la cola? En este caso dice como máximo 40, pero como mínimo donde hay información de PTDB. Y ahora yo digo, listo, ¿hasta dónde tiene declarado el ministerio? El ministerio en este ejercicio de simulación tiene hasta diciembre de 2033. Pero cuando yo hago el cálculo del horizonte de declaración, resulta que diciembre de 2033, para poder meter diciembre, yo necesito tener enero y febrero del 2034. ¿Para qué? Para conformar completamente el paquetico del trimestre estándar de ejecución. Quiere decir que hasta dónde podemos llevar el horizonte de declaración hasta noviembre del 33. Uno, porque hasta allá hay PTDB, y dos, porque se me cierra un trimestre estándar de ejecución completa. Entonces, para este ejercicio y el que vamos a usar de aquí en adelante, se conforman 34 trimestres estándar de ejecución. Como les digo, este es este ejercicio. Posiblemente para otros trimestres sean menos o sean más, pero obviamente no pueden superar los 40 trimestres, y si ustedes hacen el ejercicio, ninguno le alcanza los 40, máximo llega a 39. Pero en este ejercicio puntualmente, partiendo que es la última que tenemos publicada del ministerio, es hasta noviembre del 33. ¿Listo? Y voy a poner un segundo ejemplo para que nos quede muy claro. ¿Listo? Es que esto sí quiero que lo tengan muy sintetizado, sobre todo los vendedores del primario. Y es que este horizonte, vamos a partir de otro ejercicio. Vamos a parar en junio-agosto del 2025. ¿Listo? Junio-agosto del 2025. Y voy a partir del hipotético, que, pues como ustedes saben, el ministerio, pues digamos hipotéticamente, esté publicando la declaración de este año, del 2025, en mayo. Si hipotéticamente el ministerio publica la declaración en mayo, tendríamos ya la última declaración con un horizonte diferente, que es de enero del 2025 a diciembre del 2034. Entonces, ya tengo más ampliación, pero ¿cómo quedaría conformada? No sé si alguien, hagamos esto un poquito más dinámico, alguien así puntualmente me quiere decir cuál es el primer trimestre estándar de ejecución que iniciaría la declaración de, si estoy parado en junio o agosto, ¿cuál es el primer trimestre estándar de ejecución? A ver si les quedó claro. Ahí levanten las manos o pongan en el chat. Septiembre, primero de septiembre. Ese primero de septiembre a 30 de noviembre. Correcto, muy bien. Entonces, eso es. Entonces, es para que ustedes tengan muy presente que la dinámica de cómo van evolucionando es en función a la última declaración del ministerio y en el trimestre que estoy parada. Entonces, como lo decían, correcto, ahí Andy, Juan Guillermo, súper bien. El primero es de septiembre a noviembre. ¿Y cómo calculo la cola? Hasta donde yo tenga PTDB. Y en este ejercicio, si ya tenemos en firme la declaración del ministerio, ¿hasta dónde iría? Hasta noviembre del 34. No puedo contemplar diciembre. ¿Por qué no puedo contemplar diciembre? Pues porque no me cierra un trimestre completo. ¿Listo? Y adicional a esto, y ya más adelante lo vamos a ver, resulta que para poder conformar un trimestre estándar de ejecución, pero para declarar la PTDF, esto tiene un control, y es que tiene que ser menor o igual a la PTDB remanente. Entonces, por más que yo pueda declarar los 40 trimestres, los últimos 3 trimestres en este caso, yo no tengo información de PTDB para hacer el control desde el gestor. Entonces, no podemos verificar que los últimos trimestres, pues de cierta manera, sean menores o iguales a la PTDB remanente. Y en este caso es muy importante, la resolución ya no dice que solamente sea menor o igual a la PTDB o a la 6DB,
sino que va a ser a la CTB, PTDB remanente, o sea, tiene en cuenta las últimas contrataciones. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Tal vez esto no sea tan visual en el primer trimestre estándar de negociación, pero para los siguientes posiblemente sí tenga una implicación y hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Este es el segundo ejercicio. Quería tener que tuvieran muy claro cómo se calcula. Este ejemplo no vamos a tener en cuenta la simulación, vamos a tener en cuenta la anterior, que es de marzo a mayo. ¿Listo? Ahora, este es el horizonte de los productores y comercializadores de gas importado. Ahora, por el otro lado, vamos a tener el horizonte de declaración de los compradores del primario, que son comercializadores, usuarios no regulados y generadores térmicos. En este caso, vuelvo y me paro en el ejercicio de simulación, que es de marzo a mayo. ¿Y qué dice la resolución en el artículo 21 en su literal C? Dice que las cantidades totales que desean adquirir por cada punto de entrega sin que declaren cantidades repetidas para una misma demanda para diferentes fuentes de suministro, para cada uno de los 40 trimestres estándar siguientes al trimestre estándar de ejecución. En este caso, el horizonte para los compradores es de los 40. Ese sí, no le dice, la resolución no marca ese como máximo o ese como mínimo. Entonces, en este caso, la declaración o el horizonte es de los 40 trimestres. Entonces, pero uno dice, bueno, y esos últimos, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, si estoy en marzo a mayo del 2025, el primer trimestre estándar de ejecución es de junio a agosto del 2025. ¿Listo? Y calculo 40 trimestres estándar en ese horizonte y me da hasta marzo a mayo del 2035. ¿Listo? Pero cuando ya lleguemos al resultado del cálculo del balance comercial, resulta que estos últimos trimestres, del 35 al 40, no los vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la declaración de PTF en esta simulación nos dio hasta el 34. ¿Listo? Lo que pasa es que sí tenemos que dejar que declaren los 40 porque así lo dice la disposición regulatoria, ¿vale? Pero cuando calculemos el balance comercial toca alinearlo a la oferta, ¿sí? Si dejo los otros, pues me queda mucho el balance porque no tengo información de oferta, ¿listo? Entonces, esto es muy importante para empezar a mirar las declaraciones, ¿listo? Como les decía, los trimestres estándar de ejecución no son puntuales, van cambiando en la medida en donde esté parado el trimestre estándar de negociación, ¿listo? Ahora, el ejercicio de simulación vamos a hacer lo siguiente. Se hizo con un total de 5 vendedores, que son 4 productores, un comercializador de gas importado. Por parte de los compradores vamos a tener 5, que son 3 comercializadores, un usuario no regulado y un generador térmico. Y para toda la estructura del balance comercial, tuvimos en cuenta 10 puntos de entrega y 11 fuentes de suministro. La verdad queríamos hacerlo lo más ácido posible en el sentido de encontrar la mayor combinaciones posibles. En este caso, por parte de la oferta, incluimos 5 vendedores. En este caso, para los vendedores y los compradores los titulamos así, vendedor 1, 2, 3, 4 y 5. Por parte de la fuente de suministro y punto de entrega, nosotros estuvimos pensando, pues lo podemos colocar con variables P1, P2, F1 y F2, pero pues de cierta manera posiblemente no sea tan intuitivo para que entiendan cómo se conforma. Entonces, por parte de la fuente y punto de entrega trajimos fuentes y puntos de entrega reales, o sea, que ustedes conocen y que de cierta manera están familiarizados y que todos estamos familiarizados con el movimiento del mercado. Entonces, esto lo hicimos con el objetivo de que sea más intuitivo, de que ustedes entiendan cómo es que se está conformando, más allá de hacer una simulación teórica llamando las variables con subíndices o algo. Quería hacerlo un poquito más dinámico y mucho más intuitivo. Entonces, ¿cuál es el proceso? No vamos a ver la declaración de todos, porque pues, se nos alargaría la reunión, pero aquí es la parte importante. Los productores y comercializadores de gas importado ahora tienen que hacer la declaración de 2 cosas, de la fuente y el punto de entrega. Y aquí queríamos mostrarles cuáles son las combinaciones que se puedan presentar. Y aquí traigo la definición de punto de entrega que mencionamos inicialmente. Por ejemplo, el vendedor 1 tiene 2 fuentes de suministro. Tiene 2 fuentes de suministro. Ya no nos aplica porque no falta suministro. ¿Sí? Gracias. ¿Me escuchan ahí? Es que creo que se cerró.
No, ahí te oímos. Sí, escucha súper. Listo, dale. Sí. Entonces, entonces prosigo. Entonces, en este caso, el vendedor 1 en nuestro ejercicio de simulación es, por ejemplo, en este caso tengo una fuente que se llama Ariana y entrega gas en Cartagena, Jobo y La Armamí. Pero ese mismo vendedor tiene una fuente de suministro que se llama Ovoy, que entrega gas en Cartagena y en Jobo. Entonces, solamente con el vendedor 1 vamos a visualizar que una fuente, un punto de entrega puede recibir gas de varias fuentes de suministro. En este caso, Cartagena, como lo ven aquí, recibe gas desde Ariana y recibe gas desde Ovoy. Entonces, ahí es la primera combinación. Ahora, una fuente puede entregar en varios puntos y viceversa. Un punto de entrega también puede recibir de varias fuentes de suministro. ¿Listo? Ahora, otra combinación que queríamos traerles, y es que una fuente y un punto de entrega también pueden haber más de 2 vendedores. ¿Listo? Sobre todo, pues que la declaración del Ministerio de Minas enfoca de que pues pueden haber un operador y varios asociados que puedan comercializar su participación del campo de producción. Entonces, en este caso, por ejemplo, el vendedor 2 tiene, por ejemplo, la fuente La Cañada Norte y el vendedor 3 también tiene declaración de PTF de esa misma fuente. Entonces, en este caso vamos a tener otra relación y es el tema de 2 vendedores en un mismo punto de entrega. ¿Listo? Entonces, esta es la conformación. Ya más adelante vamos a mirar puntualmente cómo se hace cada declaración. Pero este es el primer escenario. Trajimos la mayor cantidad de combinaciones y en el SEGAS lo hicimos en ese nivel de probar el balance comercial para poder identificar hasta qué punto se pueden conllevar todas estas combinaciones y agregación de la oferta. Y por parte de la demanda, tenemos 5 compradores y estos 5 compradores, digamos, el comprador 1 realizó una solicitud de compra en Cartagena, en Cusiana y en Jobo, y posteriormente por aquí el comprador 5 resulta que también solicitó gas en Cusiana, en Jobo y en la Cañada Norte. Entonces, en este caso, puede existir la posibilidad de que más de 1 o 2 compradores puedan solicitar cantidades en el mismo punto de entrega. Entonces, en este caso, la simulación conforma también esa variable, ¿no? El poder tener esa agregación y posteriormente cuando calculemos el balance comercial con el eje que es el punto de entrega. ¿Listo? La información, entonces, la información que indica acá, y les indico puntualmente, lo que vamos a usar aquí, tanto vendedores, compradores y fuentes de suministro, punto de entrega y cantidades adquirir son para la simulación, es hipotética y pues es únicamente para temas académicos. Ahora sí, ya vamos a pasar con las etapas. Creo que por aquí Julián, hola, una pregunta antes de que pases a la siguiente etapa. En esos campos, ¿te puedes devolver un slide para poder hacer eso? Acá. Si nosotros vamos a hacer, bueno, vamos a entrar, revisar qué hay disponible y demás, nosotros en algún momento podemos saber los campos que están declarando cada uno de los vendedores y están conectados, por ejemplo, al sistema de TGI, al sistema de Promigas, o si son campos aislados, o esa es una información que ya nosotros tenemos que buscar aparte. Cuando tú dices nosotros, supongo tú eres un comprador. Como comprador, como comprador. Dale. No, entonces, correcto. Ya más adelante vamos a mirar que el insumo que ustedes van a tener es la publicación de la PTF que hace el gestor. Y esa publicación va a tener ese detalle que tú dices. Va a tener si está conectado o no está conectado al SNT, va a indicar la ubicación, va a indicar la fuente y los puntos de entrega, pero de forma agregada. ¿Listo? Y de esa manera ustedes ya saben en dónde está la oferta y cómo contactar a los vendedores para empezar a hacer el proceso de solicitudes. Pero más adelante ya lo vas a ver con más detalle, ¿vale? Dale, muchas gracias. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a la primera etapa. La primera etapa es la declaración de PTF y CIDF. Al finalizar cada etapa, como les decía, abro el chat y pues ya vamos a mirar puntualmente las inquietudes que ustedes tienen. ¿Listo? Declaración de PTF y CIDF. ¿Qué dice el literal A del artículo 21?
Dice que, y esta parte es muy importante, los vendedores del mercado primario pues deben declarar con sujeción al artículo 8, que es pues todo el tema de la firmeza, la oferta de PTF y CIDF para la totalidad de la fuente de suministro sin excepción ninguna. ¿Listo? Y esta parte es importante en el sentido de que si no se declara una fuente de suministro, no se puede negociar ni registrar contratos dentro de ese trimestre estándar de negociación. ¿Vale? Y aquí traemos, y más adelante, obviamente todo este tema va a tener un instructivo para que ustedes sepan cómo cargar los archivos planos. Como saben, la mayoría de los archivos planos son codificados. No vamos a entrar en ese ejercicio de simulación porque pues, nos tomará un poquito más de tiempo. Pero aquí les traigo, ya más adelante les voy a mostrar en el SEGAS cómo funciona, toda la información que tiene el archivo y que de cierta manera es la información agregada, discriminada de la declaración de PTF. En este caso, ahí les resalto puntualmente las rutas que van a encontrar en el SEGAS. Como les digo, pues no está ahorita en producción, sino esto va a quedar desde el 1 de junio, pero igual aprovechamos esta sesión para mostrarles y capacitarlos de cómo se hace en el SEGAS, ¿vale? Entonces, antes de saltarme al SEGAS, aspectos a tener en cuenta para la declaración de PTF. La declaración debe presentarse el primer día hábil de cada trimestre estándar de negociación. ¿Listo? De eso ya lo hablamos inicialmente. Y esta parte también la resaltaba mucho la CREG en su taller, y es que esta declaración tiene que ser compromisoria, ¿sí? O sea, que la declaración en firme es una declaración seria en el sentido de qué es lo que se puede negociar a corto y largo plazo para ese trimestre estándar de negociación. Y pues vamos a tener una oferta que se va a reiniciar o va a existir en cada trimestre estándar de negociación. Las cantidades pues se desagregan de forma mensual. En este caso se discrimina por tipo de suministro, y el tipo de suministro es si se entrega en gas natural, o sea, inyectado en un gasoducto, en gas natural comprimido o en gas natural liquefaccionado. Eso quiere decir que la PTF se va a dividir en 3 y la CIDF también, y es que vamos a partirla en 3 en estos tipos en estas formas de suministro. También la desagregación de las cantidades deben estar especificadas por punto de entrega y fuente de suministro, como lo hablamos. Asimismo, pues cuando digamos, los comercializadores de gas importados presenten la CIDF ante el gestor como parte del respaldo físico, tiene que entregarnos pues los contratos donde tienen acceso a la planta de regasificación. Otro tema, los vendedores de mercado primario deben remitir las minutas o las preformas de los contratos que garanticen firmeza en caso de aplicar el anexo 8. Y el anexo 8 es el tema de la priorización. Entonces, cuando ustedes declaren esto, pues todavía no se calcula el balance comercial, pero es en el cálculo o en el caso que se presente trimestres estándar deficitarios y toque aplicar el proceso de priorización. ¿Listo? La oferta PTI y CIDF pues no debe contener oferta comprometida en firme, que eso está en el anexo 5 de la 100.015. Y otra parte importante es que los vendedores que declaren PTF y CIDF y durante el trimestre no podrían registrar contratos, o sea, lo que les mencionaba inicialmente. O sea, si no hay declaración de oferta de una fuente de suministro, pues no se puede comercializar en ese trimestre estándar de ejecución. Otro aspecto, ya hablamos del horizonte, eso no lo vuelvo a repetir, ya hicimos un ejercicio de eso. Una cosa importante, la declaración tiene que hacerse completa. Vamos a hacer la declaración completa de la PTF en el sentido de los trimestres estándar que lo componen, y no debe haber huecos, o sea, no se puede declarar ante el gestor un trimestre estándar que tenga huequitos, ¿sí? O sea, que solo declaren un mes o 2 meses, tiene que ser los 3 meses completos y también todos los trimestres estándar de ejecución. Y aquellos donde tengan oferta en 0, pues le colocan un 0. ¿Sí? O sea, no tiene que haber vacíos, tenemos que tener la declaración completa. También se resaltan que en este caso, pues en los campos de producción, pues se negocian todos, excepto pruebas extensas o que no han declarado comercialidad. Quiere decir que aquí ya vamos a tener influenciados campos mayores, menores, aislados, campos nuevos, todos van a estar dentro del mismo proceso. Los vendedores de mercado primario pues pueden adicionar en cualquier momento cantidades de PTF, o sea, pueden actualizar la PTF, pero únicamente para contratar bajo modalidad con contingencia. Es lo único. ¿Por qué? Porque es que si modifican la PTF, después dañan el balance comercial, ¿sí? Entonces, es muy importante que el primer día pues se tenga con esa oferta. Y ya, esto es lo que quería mostrarles. Ahora, voy a pasar al SEGAS para mostrarles el ejercicio.
y ya les muestro puntualmente también un Excel. Entonces, como les decía, ya les respondemos las preguntitas y quería mostrarles puntualmente. Este es el SEGAS en un ambiente de pruebas. Esto todavía lo estamos puliendo y está en construcción. No digo, si ustedes entran a SEGAS no van a ver esto, pero van a encontrar la ruta o les vamos a mostrar cómo quedaría esta información publicada. Para todos los agentes, y por eso es que la invitación fue netamente para los agentes que van a hacer este tipo de declaraciones y los que nos declaran. Ustedes saben que el SEGAS es nuestra fuente de centralización. En este caso, la consulta que ustedes ven aquí, van a poder consultar todas sus declaraciones de forma histórica, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a consultar la declaración de PTDF y CIDF de marzo a mayo del 2025. ¿Listo? Entonces, digamos, le pongo marzo a mayo. Todos los productores tienen acceso a esta consulta, o tendrán, porque como les digo, esto todavía no está implementado, y van a ver únicamente las declaraciones que realizaron, ¿no? Por confidencialidad, pues obviamente el sistema está censurado para ver cada información. En este caso, lo que vemos aquí es toda la información agregada por parte del gestor. Aquí nosotros vemos todo, o sea, vemos todos los productores, ¿no? Pero pues porque nosotros tenemos acceso a todo eso. Y aquí pueden ver toda la información, que ya ahorita la vamos a analizar un poquito al detalle, sobre la declaración que se hizo de la PTDF en nuestro ejercicio de simulación. Estamos parados en marzo a mayo, en el trimestre estándar de negociación de marzo a mayo, quiere decir que el primer trimestre que se declaró fue de junio a agosto. ¿Listo? Y aquí esto lo pueden exportar a Excel, lo pueden descargar. Aquí yo ya lo tengo descargado y quería mostrarles las combinaciones que se presentan. Entonces, esto mismo es lo que aparece en este Excel, pero aquí lo quería hacer un poquito más dinámico. Acá están los vendedores, los puntos de entrega y las fuentes de suministro que usamos en la simulación. Como les digo, todas estas cantidades, todos estos puntos son hipotéticos, ¿sí? Son temas de simplemente la simulación, cómo se realiza. Entonces, acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué declaran? Declaran el código del vendedor, que pues es el de cada uno, la fuente de suministro, declaran el punto de entrega, declaran el año, el mes y el trimestre estándar de ejecución donde está encerrado cada uno de los meses, ¿listo? Y la PTDF, en este caso la declaración, no es un solo valor, está partida en 3, y es que se divide lo que es gas natural comprimido y gas natural licuefaccionado. Igual para la CIDF. Sabemos que la CIDF pues normalmente, actualmente es solo GN, pero en el caso que se pueda implementar facilidades de GNC o GNL, que puede existir, pues también se divide la oferta. ¿Listo? Entonces, en este caso, les voy a poner aquí un ejercicio. El vendedor 1 entregó, digamos, en el punto de entrega Cartagena, y Cartagena viene el gas de 2 fuentes, que es Ariana y Oboe. En nuestro ejercicio, en este caso, solamente declararon GN, o sea, no pusimos GNC y GNL. Lo importante es que la sumatoria de estas 3 variables es el total de la PTDF para ese mes, ¿sí? Y es lo que se confronta cuando hagamos los controles de PTDF remanente. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí lo que quiero que se lleven es que el horizonte es de todos los 34 trimestres, que es nuestro ejercicio de simulación. Entonces, Ariana, por ejemplo, aquí entrega en Cartagena, y en este caso tengo que colocar los 34 trimestres de esa primera combinación. Hasta ahí cierra, hasta ahí cierra. Ariana entregando en Cartagena, y después tengo que colocar cuánto entrega la fuente Oboe en Cartagena de los mismos 34. ¿Listo? Y hago por cada campo de producción, por cada fuente de suministro y el punto de entrega, hay que hacer esa declaración de esta manera. ¿Listo? Entonces, este es un pequeño ejercicio. Si algo podemos mirar otro sencillito de cómo nosotros lo realizamos. Digamos, el vendedor 3, aquí en la Cañada Norte, nosotros en este caso dijimos, no, es un campo aislado, hipotéticamente. En este caso, el productor no entrega gas de GN, pues porque no está conectado a un gasoducto, pero sí tiene, por ejemplo, facilidades de GNC y GNL. Entonces, la declaración de PTDF se tiene que hacer discriminada. ¿Listo? Lo que les decía, el trimestre estándar se declara completo, completico, ¿sí? O sea, los 3 meses que conforman el trimestre. No pueden declarar que le falte junio, le falte agosto, tienen que declararlo y el horizonte completo. ¿Listo? Es así se declara la PTDF y ahí cerramos este proceso.
Lo último que quería, y ya para pasar a las preguntas, es los controles. Como yo les mencionaba, esas declaraciones, o digamos como se hacían años pasados, solamente deben verificar que sea menor o igual a la PTDB. En este caso es un poquito más robusto el control e indica que tiene que ser menor o igual a la PTDB remanente. Entonces, en este caso, para el total de la PTDF es la sumatoria de cada mes, como lo vimos, de las 3 tipos de suministro, o sea, GN, GNC y GNL. Y la PTDB remanente se calcula tomando la última declaración que hizo el ministerio, restando las cantidades contractuales o lo que se contrate, contados desde esa última declaración. ¿Listo? Entonces, aquí también, y es lo que también hemos recomendado mucho al ministerio, es las actualizaciones, ¿no? Nuestra fuente oficial siempre va a ser el ministerio. Si no está publicado en el ministerio, pues no podemos tomarlo como una fuente oficial para calcular esta PTDB remanente. ¿Listo? Y aquí ya cerramos. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Sí. Ok. Si los productores declaran algunos meses en cero, algunos meses dentro del trimestre estándar, ¿se permite contratación con diferentes cantidades dentro de los meses del mismo trimestre? Esa pregunta es importante. Para el cálculo del balance comercial, de cierta manera, esos ceros no afectan. Ya después vamos a ver cómo es que se hace el cálculo de oferta agregada. Pero para la contratación sí. ¿Por qué? Porque ya me estoy adelantando un poquito. Como ustedes hacen la contratación, ya digamos de largo plazo, ¿sí? De largo plazo, el trimestre tiene que ser completo. Tiene que ser desde la fecha inicio y la fecha fin del trimestre. Quiere decir que si alguno de los meses está en cero, no pueden contratar. Porque el mínimo de toda la curva que se presenta dentro de los 3 meses, el mínimo es cero. Y la cantidad que ustedes contratan es plana para los 3 meses. ¿Listo? Entonces, eso sí puede tener un efecto para la contratación. Pero ya me estoy anticipando uno, pero está bien la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Levanten manitos, lo que necesiten, y ya pasamos. O sea, como le digo, lo que quiero es cerrar etapa por etapa y vamos culminando. Dale, Mario. Hola, Julián, ¿cómo vas? Una pregunta pequeñita. Entonces, en resumen, todos los primeros días hábiles de cada inicio de trimestre yo hago mi declaración en el gestor y esta declaración al final es una, digamos por decirlo así, se basa en la que yo ya declaré al ministerio al principio de año, ¿cierto? Sí. Y en teoría, si yo quisiera hacer una actualización, por ejemplo, para el siguiente trimestre, tengo primero que haber hecho una actualización en la que declaré el ministerio. ¿Correcto? Sí, si cambias, exacto, o sea, si cambias tu PTDB o algo y que tenga una implicación, sí, obviamente tienen que reportarla ante el ministerio. Pero nosotros, para hacer los controles, tomamos como referencia la última declaración del ministerio. La última declaración del ministerio. Listo. Sí, la última oficial. Muchas gracias. A ti, gracias por la pregunta. Listo, nada. Sí, como les digo, quiero cerrar tema por tema, que es como la forma más fácil de salir de esto. Listo. Etapa 2, publicación de la declaración de la PTDF y 6DF. Entonces, ahora ya entra el gestor. Entonces, en este caso, el gestor lo que hace es el segundo día hábil, publica la PTDF de forma agregada, la que se declaró en el trimestre estándar de negociación, conforme a lo que define literal el artículo 21. En este caso, aquí también mencionamos el módulo por donde pueden consultar esa publicación, pues es un cálculo que hace el gestor, y qué aspectos tenemos en cuenta. Bueno, antes que se me olvide, la publicación, y como la vamos a ver ahorita, la hacemos en el SEGAS, pero posteriormente ese mismo Excel que van a encontrar en el SEGAS, la vamos a publicar en el BEC. ¿Por qué? Porque esto es información, o sea, tanto la PTDF como la publicación del balance comercial, esos resultados son públicos, ¿listo? Para que ustedes lo puedan, o sea conocimiento del mercado en general, ¿listo? ¿Y qué aspectos tenemos en cuenta aquí? El nombre de cada fuente de suministro y punto de entrega, tenemos que identificar si es un punto de importación o un punto del SNT. También identificamos pues, los nombres de los vendedores. Asimismo, identificamos la cantidad para cada mes y forma de suministro, se desagrega el GN, el GNC y el GNL y se totaliza por cada fuente de suministro sin detallar las cantidades que se realizan. ¿Listo? Acá por eso dice, sin detallar la cantidad por cada vendedor.
¿Listo? También se indica el mes, el año y el trimestre estándar de ejecución. Y posteriormente, una vez publiquemos esto en el BEC, publicamos las minutas o las preformas que nos enviaron los vendedores en caso de aplicar el anexo 8. Esto con el fin de que pues, se vayan adelantando los compradores en analizar las condiciones o las condiciones de los contratos que tienen esta aplicación. ¿Listo? Esta parte es sumamente sencilla y ahora sí me voy a pasar al SEGAS de nuevo para que ustedes lo vean. A ver si no se me cerró aquí el ambiente. Y ahora pasamos al segundo hito, que es la publicación. Como les digo, la publicación va a quedar en el SEGAS, pero también lo vamos a publicar en el BEC. Por el momento, tal vez los primeros estándar, el primer trimestre estándar, los vamos a publicar en Excel, pero en la medida en que vayamos recopilando información, pues ya vamos a mirar si colocamos un tablerito de Power BI donde lo puedan consultar. ¿Listo? En este caso, todos los agentes que tienen acceso en el SEGAS pueden entrar a ver esta información. ¿Listo? Y como pueden ver, la consulta mantiene el histórico. ¿Vale? Entonces, como saben, todas estas declaraciones, todos estos hitos se renuevan en cada trimestre estándar de negociación y de esa manera ustedes pueden ver el histórico de cada trimestre, cómo se fue realizando. Eso cuando pues tengamos ya otros trimestres declarados. ¿Listo? En este caso, esta es la información que se coloca. Entonces tenemos la fuente de suministro, tenemos el punto de entrega, el tipo de punto. Entonces aquí esta es la información que me preguntabas ahorita. Creo que fue María Costanza. María Costanza. Entonces, en este caso, aquí ya tienes la información. ¿Cuál es la fuente de suministro? ¿Cuál es la punto de entrega? Si está conectado o no conectado al SNT, ahí ya se sabe si es aislado o no. La ubicación geográfica, esto es hipotético, ¿no? Esto es de pruebas. El año, el mes, el trimestre estándar de ejecución y cuál es la oferta desagregada por tipo de suministro, GNN, GNC, GNL, igual a 6DF. Y lo que nos pide la regulación es totalice por la PTDF y agregue los vendedores. O sea, básicamente es una tabla dinámica agregando toda la parte de los vendedores. ¿Listo? Y aquí, como lo pueden ver, están los vendedores. Aquí pues no pusimos nombres, obviamente. Aquí en el Excel quería mostrarles. Esta es la misma información que les estoy mostrando en el SEGAS. Pero aquí ustedes van a ver en los vendedores agregados. ¿Esto qué significa? Que en una fuente de suministro y un punto de entrega puede haber más de un vendedor. Entonces, en este caso, si hay uno, pues ya se sabe quién es, ¿no? Ya queda publicado. Pero si hay más de dos, ¿sí? Ahí le va a aparecer el nombre de los dos productores. Entonces, por ejemplo, aquí me resultó que el vendedor 2 y el vendedor 3. Ok, ¿dónde me está entregando gas esos productores? Lo que pasa es que Chuchupa y la Cañada Norte hay dos productores. ¿Que cuánto entrega cada uno? Eso no se sabe, porque está agregado aquí. Pero ya sé y voy y lo toco la puerta al productor para mis solicitudes. ¿Listo? Como comprador. Pero aquí encuentran toda la información agregada. ¿Vale? Eso es. Esa es básicamente todo el proceso de la etapa 2. ¿Listo? ¿Preguntitas? Ya vamos a la etapa 3. Creo que tenemos Julián, qué pena, con Fabio Martínez. Hola. Una preguntita sencilla, a ver si entendí bien. Por punto de entrega, no, por vendedor, por campo, ese informe va a brindar, es consolidada la información de todos los vendedores en ese punto. O sea, no se va a desagregar, es lo que le entendí más o menos. O sea, por ubicación geográfica, no, ahí era aquí por lo menos Manaure, ubicación geográfica Manaure, es que no tengo, bueno, por Ballena. Se agrupa, o sea, es la misma declaración del PTDF, solamente que se agrupa la información por fuente, suministro y punto de entrega. Entonces, claro, si es un vendedor, pues esa es la misma información. Pero si hay más de un vendedor en una fuente de suministro y un punto de entrega, se agrupa. Nosotros publicamos la información agregada. No desagregado por vendedor, sino consolidado o agregado por fuente. Por fuente y punto de entrega, correcto. Pero el resto lo tienes prácticamente disponible, muy similar a lo que se publica. Entonces, ahí ya toca ir a cada uno de los vendedores a mirar la oferta que tiene cada uno en esa fuente y en ese punto de entrega.
y en ese punto de entrega. Sobre todo porque la relación de los dos condiciona el registro de los contratos. Así es que tú contratas. O sea, fuente de suministro, pues en este caso Cusiana, fue entrega en Cusiana, ¿no? Pero digamos, como lo veíamos anteriormente, hay fuentes donde entregan en varios puntos de entrega. Entonces, pero tengan muy importante, y ya vamos a pasar a la fase 3, los compradores hacen la solicitud por comprador, por punto de entrega. O sea, al comprador no le interesa aguas abajo, ¿sí? Sí, Al comprador y le esta interesa el información, punto de entrega. sí, esta información es acorde a la declaración realizada por el vendedor, más no la publicada por el ministerio. Es la declaración del vendedor, tal cual, ¿cierto? Correcto, no. Aquí la única información que usamos del ministerio es la información de PTDB para controlar que sea, son los controles de verificación de la PTDB. Claro que sí. O sea, el ministerio me da los límites, pero aquí lo que está publicado es el registro o la declaración de los vendedores como tal. Así es. Porque es que ante el ministerio no se declara la F. Ante el gestor sí se declara la F, o sea, la firmeza, la PTDB F. Entonces, listo, correcto, vale. este es el resumen, pero correcto, lo que tú dices es así. Listo, Julián, gracias. Otra pregunta de Japón: cuando se presenta un evento de fuerza mayor que permita liberar cantidades y la nueva declaración de PTF de forma inmediata, los contratos que se registran por nuevas cantidades, ¿cuál es la máxima duración del tiempo de esos contratos? Tocará revisarlo puntualmente. No, creo que no hay una definición puntualmente de los contratos de contingencia, pero sí hay actualización cuando se presenta contingencia. Pero lo revisamos, pero creo que no hay un límite. No hay un límite para esas contrataciones, porque pues son derivados de contingencia. Y esa es la única condición para actualizar la PTDF y que se puedan derivar contrataciones con esta modalidad. Listo. Etapa 3. Otra preguntita y pues me avisan, ¿listo? Etapa 3. Declaración de las cantidades que deseen adquirir los compradores. Entonces, esta etapa 3, ahora ya tenemos la información de oferta, ahora vamos a pasar la información de la demanda. Entonces, esto se define en el artículo 6 del artículo 21, donde dice que a más tardar el 5º día hábil, pues los compradores hacen la declaración ante el gestor de mercado. Aquí les indico los módulos que van a quedar en el SEGAS. Como les digo, cuando publiquemos el instructivo, y pues van a encontrar el detalle, el archivo plano, cómo se codifica. Ustedes saben, todos los archivos planos son codificados, pero pues aquí en el ejercicio de simulación pues vamos ya al resultado. ¿Listo? Aspectos a tener en cuenta, yo voy a pasar al SEGAS. La declaración se realiza entre el 3º y el 5º día hábil. Como les decía, en teoría pueden desde el 1º, pero la fuente de información que necesitan, el insumo que necesitan los compradores, se publica el 2º día hábil, que es la declaración de PTF, y ahí ustedes pueden identificar en qué puntos de entrega van a hacer las solicitudes, ¿vale? Las cantidades totales de gas que desean adquirir a cada punto de entrega sin que se declaren cantidades repetidas para una misma demanda, para diferentes fuentes de suministro, para cada uno de los 40 trimestres estándar. Entonces, ese es el horizonte que ahorita estábamos leyendo, el de los compradores, y es de 40 trimestres. La cantidad debe incluir lo correspondiente a usuarios regulados y a usuarios no regulados, debe estar agregado, atendidos por el comprador en el mercado minorista, ya ahorita vamos a mirar esa parte. Las cantidades de gas a adquirir podrán ser distintas entre trimestres estándar, pero entre meses de cada trimestre debe de ser el mismo valor. ¿Sí? Puede cambiar el trimestre, la cantidad, pero dentro del trimestre estándar, cada mes debe ser igual la cantidad. ¿Listo? La declaración debe realizarse por cada trimestre estándar de todo el horizonte. Entonces, lo mismo, la misma recomendación que dicen los productores, aquí es lo mismo, tiene que ser los 40 trimestres estándar, y donde no tengan declaración, coloque un 0. ¿Sí? Porque para nosotros es importante los ceros. Los ceros para nosotros indica que no hay necesidad en este caso, o no hay oferta. ¿Listo? Otros aspectos a tener en cuenta es que se debe especificar para cada punto de entrega, y esto es importante. Aquí no incluye la fuente, como vimos aquí en el archivo que ustedes cargan, no está la fuente. La fuente no interesa, importa es el punto de entrega, porque al final al comprador le interesa ahí. Aguas abajo, ¿de qué campos proviene? Pues no es influencia del comprador, sí es influencia del vendedor, pero en este caso es donde tiene la necesidad, el punto de entrega. ¿Listo? Que puede ser conectado o no conectado al SNT. Entonces, como les mencionaba, la solicitud está por punto de entrega, y toca indicar el destino de la atención de la demanda esencial. En este caso, para la demanda esencial hay que discriminarla.
Y como lo mencionamos en el decreto 1073, pues se indica la categoría de la demanda esencial. Entonces, la demanda esencial tiene, o sea, se divide en regulado y no regulado, y conforma estas cuatro categorías. Entonces, estaban las estaciones de compresión, los residenciales y pequeños usuarios comerciales, el GNB y la refinería. ¿Listo? En este caso, pues digamos, las estaciones de compresión es demanda no regulada esencial. Los residenciales y pequeños usuarios comerciales, demanda regulada esencial. La GNB es demanda no regulada esencial y la refinería es no regulada esencial. Y al final colocamos un datico que es la no esencial. La resolución, y eso también lo hablamos con la CREG, por el momento, y como lo pide la regulación, discrimina por los sectores o las categorías de la demanda esencial. La demanda no esencial agrupa 3 sectores de consumo, que es la generación térmica, la industria y la petroquímica. Entonces, si yo soy un comercializador que atiende esas 3 demandas, agréguenlo. Tienen que agregarlo en un no esencial. ¿Por qué? Porque la resolución no dice que toque discriminar. Sin embargo, el SEGAS se dejó parametrizable y se dejó flexible en caso que en un futuro o en otro trimestre estándar necesiten desagregarlo. ¿Listo? Pero por el momento y para el primer trimestre estándar de negociación lo vamos a hacer como lo dice la resolución y lo vamos a discriminar solamente demanda esencial y lo no esencial va a estar agrupado. Igual lo no esencial lo necesitamos para calcular el balance comercial, es importante porque es toda la demanda agregada. Esta parte es muy, muy importante y lo resaltamos mucho. Para efectos de esos puntos que hablamos anteriormente, los usuarios no regulados, vamos a hablar de los usuarios no regulados, que participan como compradores en el primario, se requiere que la información sea presentada directamente al gestor. Y en caso que un usuario no regulado, que son parte de la demanda esencial, ¿listo? Que estamos hablando de usuarios no regulados. ¿Quiénes son los usuarios no regulados? Es el GNB y la refinería, ¿sí? Y que contratan la prestación en el minorista, o sea, en el mercado minorista, la atención de un comercializador con un usuario no regulado. Si un comercializador lo está atendiendo, las cantidades de demanda o las cantidades de soles las debe presentar netamente el comercializador. ¿Para qué? Para que no haya duplicidad en las cantidades a contratar. Entonces, por ejemplo, hay generadores térmicos que van directamente al primario. Entonces, si usted va a contratar en el primario, haga la declaración de las cantidades que sean adquiridas directamente ustedes, o sea, directamente el usuario no regulado. Si soy un industrial que quiero comprar directamente en el primario, decláralo nosotros. Pero si usted está atendido por un comercializador, lo declara el comercializador. No lo declaren los dos porque nos va a afectar el balance. Si meten más información, puede generar o puede causar un déficit en ese trimestre estándar de ejecución. Entonces, eso es lo que no queremos y es lo que eso no es lo que quiere el mercado en general, sino que llegue realmente la demanda, los que atienden directamente a la esencial y la no esencial. Entonces, es una recomendación que está en la regulación y es muy importante resaltarla. Y todos los compradores que atienden directamente a usuarios que hacen parte de la demanda esencial están obligados a presentar esta información. Entonces, aquí sí es muy importante que tengan en cuenta que es directamente el que atiende la demanda esencial y que viene y realiza la declaración ante el gestor. ¿Listo? Esta parte es muy, muy importante que la tengan en cuenta. Creo que ya cierran los aspectos como a resaltar. Ahora voy a pasar aquí al SEGAS otra vez. Y les voy a mostrar ya la información que tienen los compradores. Entonces, en este caso, voy a mostrarles la consulta. Entonces, la consulta, la publicación de PTDF como la publicación, o sea, las necesidades de los compradores, esa no es pública, esa información a nosotros la tenemos es para publicar el balance comercial. Entonces, en este caso, voy a calcular o vamos a mirar puntualmente cómo fue la declaración para nuestro ejercicio, que estamos parados en el trimestre de marzo a mayo del 2025. Entonces, en este caso, ¿cómo es la declaración que hacen los compradores? Entonces, primero aquí me aparece el comprador. Entonces, me aparece el comprador, el punto de entrega, ¿listo? El tipo de demanda esencial, el tipo de demanda que es regulado o no regulado, el tipo de demanda esencial, si es esencial o no esencial, la categoría que ya hablamos, el año, el trimestre estándar de ejecución y la cantidad. Aquí viene una parte muy importante
y es que, como ustedes ven, solamente los compradores declaran sus solicitudes por punto de entrega. ¿Listo? Adicionalmente tiene 5 combinaciones. O sea, cada trimestre estándar de ejecución, aquí en esto que voy a resaltar, pueden crear hasta 5 combinaciones. ¿Listo? Que es lo que ya hablamos ahorita. Claro, puede ser que un comercializador solo atienda a GNB. Entonces, pues solamente en ese trimestre estándar, pues ponga su necesidad esencial de GNB. Si atiende industrial, térmico, todo lo agregan en no esencial. ¿Listo? Y aquí, como pueden ver, y esta parte es muy importante, no está el mes. ¿Sí ven que no está el mes? Acá solamente se declara el año de gas, y esto es año de gas, y se declara el trimestre estándar de ejecución. ¿Por qué no se declara el mes? Porque para nosotros, y cuando empezamos a diseñar el archivo, tratando de hacerlo lo más intuitivo para el usuario, es que cada trimestre estándar de ejecución, como pueden ver, tiene como máximo 5 combinaciones. Pero el tema puntual es que hay una condición regulatoria que dice que cada cantidad que ustedes publiquen tiene que ser igual en cada uno de los meses del trimestre estándar de ejecución. Entonces, si metemos el mes, hipotéticamente un comercializador en este trimestre estándar use las 5 combinaciones, tendría que hacer 15 reportes, o sea, 15 líneas. Y pues sería un poco pues, robusto el archivo y no sería tan intuitivo. Entonces, en este caso, solamente se hace la cantidad del trimestre estándar de ejecución y la cantidad. ¿Listo? Entonces, así se entiende que esta cantidad que están colocando, por ejemplo, aquí, 346 MBTU para la GNB del primer trimestre estándar de ejecución, esa cantidad es plana para los 3 meses, pero puede cambiar entre los trimestres. Entonces, por aquí está el GNB del segundo trimestre estándar de ejecución, que es de septiembre a noviembre, y en este caso son 336. ¿Listo? Entonces, ahí sí puede cambiar, ¿vale? Otro aspecto a tener en cuenta, y me voy aquí al Excel, esta información que ustedes están viendo es la misma, pero la tengo aquí en Excel, ¿vale? Aquí queríamos como mostrar un poco la dinámica o ser un poquito más flexibles en la simulación, y es lo que les resaltamos, ¿no? Un trimestre estándar puede tener esas combinaciones. Otra cosa es que un comprador en un punto de entrega tiene que declarar los 40 trimestres estándar, ¿listo? Y cada trimestre estándar puede tener una desagregación hasta de 5 combinaciones. ¿Listo? Es lo que queríamos mostrar. Y esta información, esta sí no es pública. Esta información no se publica. Esta información la toma el gestor de mercado para hacer el cálculo del balance comercial. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, el comprador 1 hizo una necesidad, necesita gas en Cartagena, declara sus 40 trimestres, declara la demanda esencial y no esencial como la necesita, y puede ser que en un mismo punto de entrega hayan varios compradores. Entonces declaro lo que necesito, por ejemplo, aquí en Cusiana, en Jobo, y lo voy analizando. ¿Listo? Aquí yo tengo la información de todos los compradores, pues porque nosotros como gestor, pues podemos ver toda la información. Pero la consulta que ustedes van a tener en ese gas, pues ven únicamente la información que ustedes declaran ante el gestor. ¿Listo? Ahí cierra la etapa 3. No sé si tengan preguntitas, creo que aquí María Paula. La demanda no esencial regulada, ¿cómo se publica? ¿Industrial? ¿Hay industria que es regulada? No, entonces eso es lo que estamos contemplando, a ver si toca meter alguna combinación adicional, pero por el momento no la tenemos identificada. Pero si en algún momento es necesario, lo incluimos la información. Como les digo, el mercado nunca había tenido agregada de esta manera la demanda. Entonces, sí es importante que, pues digamos, estas cosas que son nuevas, podamos identificarlas. Igual el sistema es flexible y es parametrizable en ese sentido. Ahí ya cierra la tercera etapa. Ah, sí, Yesenia, cuéntame. Gracias, Julián. Sí, hay que hacer la acotación de que creo que sí sería importante incluir esa combinación de regulado no esencial, porque creo que hay varios participantes en el mercado, incluidos nosotros, que tenemos ese tipo de demanda. Y entonces, pues, no sé entonces en cuál combinación entraría al momento de hacer la declaración. Regulado no esencial. Ok, dale, Correcto. Perfecto, sí, que sería la última. Listo, no, como te digo, lo podemos incluir, no hay ningún problema. Porque igual, esta información nueva, desde el gestor, pues no la hemos analizado, no se ha analizado. Pero, digamos, exacto, si aquí ya me diste un tip, si hay otro, pues nos lo escriben y lo contemplamos. Pero gracias por el aporte.
Si hay trimestres deficitarios, debemos enviar el cálculo de priorización. ¿Con qué criterio se toma el crecimiento de la demanda? Ya vamos para allá, aunque ese tema puntualmente no es de la capacitación. Eso ya es más de la ejecución del anexo 8 y 9, ¿listo? Creo que no vamos a tocar puntualmente porque eso ya es más responsabilidad de las partes, ¿sí? Sobre todo del comercializador, de cómo realiza el cálculo, pero eso ya es más la aplicación del anexo 8. Pero ya vamos a pasar ya a la parte del cálculo del balance comercial. Como decía, la capacitación se limita únicamente a la construcción del balance comercial. Ya como lo apliquen o cómo es el resultado, si algo también hay, lo van a elevar a la CREC para tener la solución de esa inquietud, pues la podrían realizar. Listo, ahí terminamos etapa 3. Ahora etapa 4. Ya la etapa 4 es la última, publicación y reporte del balance comercial. Entonces, el 9º día hábil del trimestre estándar de organización, el gestor pues publica el resultado del balance comercial con agregación nacional de todos los puntos de entrega, ya sea superavitario o deficitario, obteniendo para cada uno de los 40 trimestres estándar de todos los puntos de entrega. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que aquí ya no se desagrega el punto de entrega, aquí todo se agrega, todo. Y acá únicamente se indican los trimestres estándar en donde hay déficit o superávit. ¿Listo? Indicamos el módulo de consulta en el SEGAS para que ustedes lo puedan ver y esa información sí es pública. Entonces lo ponemos en el SEGAS y posteriormente también publicamos el resultado en el BEC para que sea de conocimiento público. ¿Qué aspectos tiene en cuenta el gestor? Y es que el valor total de la PTF y CIDF en MBTU corresponderá a la sumatoria del menor valor mensual de la cantidad declarada para cada uno de los vendedores para cada punto de entrega en cada trimestre estándar, obtenidas con la suma de las cantidades declaradas para la fuente de suministro para cada punto de entrega por cada vendedor. Esto, a veces leerlo no es tan intuitivo, pero ya vamos a pasar con el cálculo para que ustedes entiendan cómo es la aplicación de este aspecto. ¿Listo? Por parte de la demanda, el valor total a nivel nacional es sencillo. Realmente el cálculo de la demanda agregada es simplemente coger toda la información por trimestre estándar de ejecución, se agregan todos los sectores y se agregan todos los compradores. ¿Listo? Pero ya la oferta es un poco más compleja. Ya vamos a mirar ese cálculo. Otro aspecto es que si los valores totales de ofertas obtenidos son superiores o iguales a la cantidad declarada por los compradores, el balance comercial de cada trimestre estándar de ejecución es superavitario. Y en caso que pase lo contrario, pues es deficitario. ¿Listo? Así es como se define si hay déficit o hay superávit. Con el fin de pues, alinear correctamente la oferta y la demanda, pues nosotros tomamos como base o como parte del corte es el máximo de los trimestres estándar de ejecución declarados en la oferta. Entonces, como ahorita lo veíamos en el ejercicio, nuestro ejercicio de simulación tiene 34 trimestres estándar de ejecución, pero por el otro lado yo tengo 40 trimestres de la demanda. Entonces, yo lo cruzo y hago el corte hasta el trimestre 34, ¿vale? Y a más tardar el 10º día hábil del trimestre estándar, el gestor publica, y eso lo hace el SEGAS de forma automática, envía un correo electrónico a los correos que están registrados y le indica, señor vendedor, este es el resultado del balance comercial y estos son los trimestres que resultaron deficitarios. ¿Para qué? Para que en los trimestres que resultaron deficitarios aplique el anexo 8 y el anexo 9 de la resolución 102.015. ¿Listo? Entonces, en este caso, son los aspectos que vamos a tener en cuenta. Les voy a indicar aquí en el SEGAS la ruta por donde pueden consultarlo. Entonces, voy a devolver aquí un momentico. La subasta. Un momentito aquí. Voy a entrar a la consulta. Esta consulta sí la van a tener todos los que tengan acceso en el SEGAS. ¿Listo? Y el resultado, que realmente es muy sencillo, simplemente... Aquí, como les mencionaba, el SEGAS va a mantener histórico de todos los balances comerciales de todos los trimestres estándar de la negociación. ¿Y qué pasa? Con todo lo que vimos, o sea, con toda la simulación que realizamos, resulta que el efecto que tuvo estas declaraciones es el siguiente. Se tienen 34 trimestres estándar de ejecución y resulta que del trimestre 1 al trimestre
18 me dio déficit, o sea, la demanda es superior a la oferta. ¿Listo? Y del trimestre estándar de ejecución 19 hasta el 26 me dio que era superavitario. Y posteriormente, otra vez del 27 al 34, me dio el deficitario. Como yo les decía, esto es un ejercicio de simulación, pues no es real, ¿sí? Pero queríamos mostrarles era cómo se visualiza el resultado. En este caso, todo este ejercicio nos dio unos trimestres estándar deficitarios y otros superavitarios. ¿Eso qué significa? Esto significa que para esos trimestres que están deficitarios, ¿sí? Que pues la demanda es, es superior a la oferta. Como te había comentado ahí del café, no sé si de pronto pues sí tengas café tostado. ¿Qué pena? ¿Me ayudan con los micrófonos? Sí, gracias. Listo, entonces como yo les indicaba, en los trimestres que hay déficit aplica anexo 8 y aplica anexo 9. ¿Listo? Y en lo que es superavitario, pues no, en esos casos pues no hay ningún inconveniente, hay suficiente oferta para atender la demanda, quiere decir que pueden hacer las negociaciones bilaterales sin ningún tema de priorización. ¿Listo? Aquí es como queríamos mostrarles, este ya es el resultado general, en el CEGAS está un poquito partido, pero ese es el resultado general. Está la publicación de nuestro ejercicio de simulación de marzo a mayo, un total de 34 trimestres estándar de ejecución, de los cuales algunos resultaron deficitarios y otros superavitarios. ¿Listo? Entonces, este es el resultado, pero sí quería puntualmente, regalarme un segundo. Listo. ¿Ahí siguen viendo la presentación? Qué pena. ¿Sí? Gracias. Sí, sí la veo. Entonces, ahora, para terminar con la parte de la publicación del balance comercial, viene un punto importante y es el cálculo de la oferta agregada de PTF y CITF. Entonces, como les decía, el cálculo de la demanda es fácil, es sencillo. Simplemente es coger toda la oferta agregada, toda la demanda agregada de todos los compradores, lo sumo por trimestre estándar de ejecución y ya. ¿Listo? En este caso, la oferta es más compleja. Se calcula conforme a una ecuación que está en el artículo 21.44 del documento soporte de la 102.015 del 2025. Entonces, en este caso, aquí les plasmamos la ecuación. Anteriormente, esta es cómo es que está discriminado un segundito. ¿Me presta esta pantalla? Es que se me apagó la pantalla, no sé. Ya retomamos. La oferta puntual, ahí siguen viendo, ¿cierto? Sí. Un segundito, aquí vuelvo a proyectar. Listo. Se me perdió el mouse. Clico acá. Volvemos a la presentación. Ahí está. ¿Listo? Ahí. No estoy presentando, ¿cierto? Que me fue la pantalla. Ahí está. No, señor, me estás presentando. ¿Listo? Ahora sí. Dale, gracias. Pequeño error técnico. Listo. Entonces, como yo les mencionaba, ahí está la publicación del balance comercial. Y para calcular la oferta agregada se hace con esta ecuación. ¿Listo? Pero no me voy a poner a describir toda la ecuación. Básicamente les voy a mostrar cómo es el cálculo de cada uno. Esto, pues solamente lo puede hacer el gestor de mercado porque tiene toda la información desagregada. La publicación de la PTDF se hace agregada por cada fuente y punto de suministro. Sin embargo, les indicamos puntualmente cómo es que es ese cálculo. Entonces, con toda la declaración de PTDF y CIDF totalmente desagregada, el gestor calcula el total de la PTF y CIDF en función a cada trimestre estándar de ejecución, mes, punto de entrega y vendedor. Y agregando las fuentes y tipo de suministro. ¿Listo? Entonces, en este caso, el ejercicio que les muestro aquí son los cálculos internos que hace el CEGAS y que hacemos nosotros internamente para llegar al resultado final, que es la oferta agregada por trimestre estándar de ejecución. Entonces, como yo les mostraba aquí, espera, me devuelvo acá.
Para el trimestre estándar de ejecución, el 1 de junio a agosto, la oferta agregada es de 70.422 MBTU. Pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a ese número? Entonces, la forma de calcularlo se hace. Aquí solamente colocamos ese primer trimestre estándar de ejecución. Cada punto de entrega tiene la información de PTF de los 3 meses. Entonces, aquí tengo junio, julio y agosto. ¿Listo? Y discrimino o hago el agregado por punto de entrega y por vendedor. Quiere decir que aquí en este total de PTDF está sumado el tipo de suministro y está agregada las fuentes. ¿Listo? Y puntualmente para este ejercicio, para Cartagena, por ejemplo, del vendedor 1, aquí tengo una PTDF que es de 11.200 para junio, 11.146 para julio y 11.090 para agosto. Entonces, esta es la primera agregación, el primer cálculo. Después, con ese cálculo se calculan unos mínimos. El cálculo de los mínimos de la PTF y CDF se hace en función al punto en función a cada trimestre estándar de ejecución, se hace en función al punto de entrega y al vendedor. Entonces, ¿qué diferencia hay de este cálculo a este cálculo? Que quito los meses, agrego los meses, calculo el mínimo que se presenta dentro de ese trimestre para ese vendedor y ese punto de entrega. Entonces, ¿cuál es el mínimo puntualmente para este cálculo? 11.090. ¿Listo? Ese es el mínimo que se calcula. Y así sucesivamente se hace para todas las parejitas. Para punto de entrega vendedor, calculo los mínimos, así. Y posteriormente, para cada vendedor, se suma los mínimos de la PTF y CDF en función al trimestre estándar y al vendedor. En este caso, siguiendo la linealidad del ejercicio, sigo haciendo el del vendedor 1. Entonces, el vendedor 1, en este caso, tiene, se suman todos estos mínimos de todos sus puntos de entrega, que da como total 24.408. Y así sucesivamente para cada uno de los vendedores. Y posteriormente se hace el último cálculo de la ecuación, que es que la suma de la oferta de PTF y CDF en función a cada trimestre se hace sumando ya estas cantidades totales por cada uno de los vendedores. Y de ahí sale el 50.422. Ya el tema de la CIDF es lo mismo, pero pues con la CIDF, ¿no? Y acá, acá, para tener muy en cuenta, el total de la oferta se suma a las dos cosas, CIDF, PTF y CIDF. Y los compradores, pues es la suma total. Este cálculo, como les mencionaba, no es complicado. El que es un poquito difícil de entender es esta parte de la oferta agregada. ¿Listo? Y ahí ya culminamos toda la parte del balance comercial. Entonces, bueno, una pausa publicitaria. Ahí les compartimos el código QR para que se inscriban. No se inscriban, perdón, para que marquen su asistencia a la capacitación. Conforme a esto, llénenlo o si no, no les llega el certificado, ¿sí? Con esto lo certificamos. Y aquí viene una parte importante y es que, pues no quería lanzar en el principio por si alguien se salía a la reunión, ¿no? O sea, importante que hayan adquirido todo el conocimiento y toda la capacitación que se ha realizado. Ahí cerramos la última etapa y creo que tenemos otra pregunta. Si hay trimestres deficitarios, debemos enviar el debemos enviar, ya lo había leído. Como te digo, esto es parte de la aplicación del anexo 8 y 9. Como te digo, no es core como tal de la capacitación. Ya tocaría mirar puntualmente si es un caso particular. Y ya, ahí terminamos el tema del balance comercial. Cuéntame, Lina. Compartieron para la licencia, pero no. Uy, te escuchamos mal, te escucho muy lejos, no te escucho. ¿O soy yo? No. ¿O los demás? No, yo no escucho. Te escucho súper lejos. No se escucha bien, no se escucha bien. A ti se te escucha bien. No, Lina, te escucho muy lejos. Si quieres, anótala, escribe en el chat y ya si quieres mejor, no, excelente. Cuéntanos. Ahí mejoró un poquito. Sí, señora. Bueno, que es que dijiste que compartieron algo en el chat, pero pues me sale en este momento que ya no soy participante del chat, entonces no sé dónde está el QR. Ya te lo volvemos a compartir para que escaneen el código QR con sus celulares
y pues confirmen su asistencia a la capacitación. ¿Listo? Gracias. Bien. Séptimo, negociación y registro de contratos. Entonces, hasta Perdón, ahí... Julián, yo quería, qué pena, yo quería hacerte claridad sobre la pregunta que hago yo sobre la aplicación del asiento, digamos, de los crecimientos de priorización para pedir el GAT. Si estamos hablando de contratación de largo plazo y yo sé calcular el del año siguiente inmediato, pero ¿cómo voy a calcular, digamos, qué tanto gas priorizado puedo pedir hacia adelante si no tengo los consumos anteriores? ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un bache, o si me puedes explicar cómo sería eso. ¿Cómo yo puedo calcular mi consumo de gas priorizado para los 3 próximos años, por ejemplo? Bueno, como te digo, esa pregunta creo que más, no sé si la que recibió esas preguntas o se la hicieron a ustedes a ellos, porque creo que es más de competencia de ellos del lineamiento. Si no está en la resolución de cómo tienen que hacer eso, porque como te digo, esa ya es parte de las responsabilidades que tiene cada una de las partes. Por el momento no te tengo una respuesta, sin embargo la indagamos y si encontramos una respuesta puntual te la damos. Pero sí es importante, sí se la pueden elevar a la crema. Si no te quiero dar algo que no sea correcto. Gracias. Listo. Ya, entonces esos 6 puntos era la conformación del balance comercial. Y por último está la negociación y registro de contratos. Entonces, como yo les mencionaba, el proceso de negociación ahora tiene 2 bloques. El primero es toda la estructura del balance comercial en función a las declaraciones de los compradores y los vendedores. Y por el otro lado, tenemos ya cómo van a proceder a registrar los contratos y a negociar. Entonces, seguimos con nuestro ejercicio de simulación. Nuestro ejercicio de simulación estamos en marzo y mayo para negociar 34 trimestres estándar de ejecución que inician en junio de agosto de 2025 a septiembre a noviembre del 33. ¿Y qué pasa? En este caso, los 2 ciclos que yo les explicaba al inicio de la resolución se dividen en negociaciones de corto plazo y de largo plazo, básicamente. Lo primero que se negocia es lo de largo plazo, que es lo que está resaltado en violeta, ¿sí? O en morado. Eso que está ahí, básicamente, es lo que primero se entra a negociar. ¿Listo? Y la duración de estos contratos sí o sí tiene que ser del trimestre estándar de ejecución completo. Tiene que ser como mínimo un trimestre estándar de ejecución o como máximo hasta donde se haya declarado. En este caso pueden negociar hasta el trimestre estándar de ejecución 34. ¿Listo? Entonces, en este caso, pueden también negociar de forma continua o discontinua. Pueden negociar entonces ustedes pueden decir, no, yo voy a negociar de largo plazo los trimestres del 5 al 10, lo voy a negociar. Y también voy a negociar del 25 al 30. Perfecto, lo pueden hacer. ¿Listo? Y aquí viene un tema importante. Estas son como las restricciones en temas de duración. Y también viene la parte importante de cómo viene la aplicación. O sea, en esta primera diapositiva no estamos hablando de la aplicación de anexo 8 y 9, sino únicamente identificamos los rangos en donde se contrata. La franja moradita básicamente se da entre el 11º día hábil y el 25º día hábil del trimestre estándar de negociación. Es lo primero que se entra a negociar cuando se publique el balance comercial. Y una vez se cierran las negociaciones de largo plazo, o sea, del trimestre de ejecución 3 al trimestre de ejecución 34 para nuestro ejercicio de simulación, ya pasa posteriormente a negociarse los contratos de corto plazo, que son aquellos que se ejecutan entre el primero y entre el que me quedó invertido, no me he dado cuenta, perdón. Lo de largo plazo es entre el 3º y el 40º, que me quedó mal escrito, perdón. Y la de corto plazo es entre el 1º y el 2º trimestre estándar de ejecución. Esas son las negociaciones de corto plazo. Y esas negociaciones de corto plazo heredan unas duraciones que venían de resoluciones anteriores, que era, por ejemplo, la 12009, que en este caso define unas nuevas duraciones y es que se puede negociar en semanas laborales, semanas calendario, sábados, domingos, días festivos o mes calendario completo. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante que todas las negociaciones de corto plazo que se dan entre el primero y el 2º trimestre estándar de ejecución pueden negociarse en cualquiera de esas duraciones, en cualquiera.
pero que estén dentro de los 2 trimestres. No pueden negociar una semana calendario, por ejemplo, que arranque en noviembre del 25 y termine en diciembre del 25. O sea, no pueden sobreponer trimestres estándar. Entonces, en este caso, tiene que estar entre el primero y el segundo. Y todo lo que esté en el tercero y el 34, pues sí se puede negociar, pero en este caso sí tienen que respetar que sea el trimestre estándar de ejecución completo. ¿Listo? Esto es lo que queríamos mostrarles. O sea, como les decía, este es el insumo que tienen los vendedores y compradores para hacer las negociaciones. Entonces, ahí ya ustedes saben, dicen, ok, listo, lo primero que empiezo a negociar es lo del tercero al 34. Entonces voy a empezar a dar mis solicitudes a mis vendedores en el término del cálculo de cómo resultó el balance comercial y pido en ese horizonte de ejecución. Y ya posteriormente viene entonces este es el horizonte que les quería mostrar y ya como complementando ese cronograma que les mostraba inicialmente, donde contemplábamos la primera fase grande, que es la ejecución del balance comercial, ya lo que prosigue en el resto del trimestre es la construcción de los días para las contrataciones. Entonces, como los veíamos, entre el 11º día hábil y el 25º día hábil del trimestre estándar de negociación, se negocia todo lo que es de largo plazo. Entonces, que va entre el tercero y el 40º trimestre estándar de ejecución. Para nuestro ejercicio de simulación, que estamos en marzo a mayo del 2025. ¿Cuándo fue ese día 11? El 17 de marzo. ¿Y cuándo es ese día 25? El 7 de abril. Hasta ahí. Entonces, en ese rango, que son más o menos para este ejercicio, son unos 15 días, en este ejercicio, en esos 15 días hábiles, que son mal contadas 3 semanas, es que se tienen para que los vendedores y compradores negocien y registren los contratos de largo plazo que van entre el tercero y el 40º trimestre estándar de ejecución. ¿Listo? Esto es lo de largo plazo. Y lo de corto plazo se ejecuta entre el 29º hasta el antepenúltimo día del trimestre estándar de ejecución. Para nuestro ejercicio de simulación, complementándolo, ¿cuándo arrancaría? Entonces, ese 29º arrancaría el 11 de abril y terminaría las negociaciones hasta el 15 de mayo. ¿Listo? Hasta ahí terminaría. Entonces, en ese rango se negocia, ¿vale? Y posteriormente, la CREC da otra ventanita que es hasta el penúltimo día hábil. Este conteo es hacia atrás, ¿no? Ese último hito es hacia atrás. Y da hasta el antepenúltimo día del trimestre estándar, que en este caso caería un 28 de mayo. Sí, un 28 de mayo. Quiere decir que para las fechas de negociación de corto plazo tiene que estar contempladas entre el 11 de abril hasta el 15 de mayo. Ahí tienen que estar las fechas de negociación. Pero el registro de contratos les da una brechita más, que es hasta el 29 en este caso. ¿Listo? Ah, claro, esto es un ejercicio de simulación, esto no es real, ¿no? O sea, esto no está pasando ahorita. Esto empieza a aplicar a partir del 1 de junio. ¿Listo? Y ahí cerraría. Lo que queríamos mostrarles era cómo en nuestro ejercicio de simulación hubiese quedado la publicación del cronograma del trimestre de marzo a mayo del 2025. Entonces, en este caso, como pueden visualizar, para todas las negociaciones y registro de contratos de corto plazo del primario, es más largo. ¿Sí? Es más largo, aproximadamente 31 días hábiles para nuestro ejercicio de simulación. Y es donde las partes pues entran, negocian y registran los contratos ante el gestor. Y por último, ya sí queríamos como recordar el tema del anexo y la aplicación del anexo 8 y el anexo 9. En este caso, el resultado del trimestre de ejecución, como les decíamos, en nuestro ejercicio y nuestra simulación del trimestre 1 al trimestre 18, resultaron deficitarios como del 27 al 34. Quiere decir que aquí aplica el proceso de priorización de la demanda esencial y pues la aplicación de los principios del anexo 9. De cara al gestor, de esos principios aplica uno, que es el principio de publicidad, pero pues tienen que aplicarlos todos, ¿no? Pero el principio de publicidad es que los vendedores tienen que informarnos a nosotros todos los procesos, llámese concurrencia, subasta, concurrencia simultánea, de varios compradores. Todo lo que ustedes utilicen para priorizar, en caso de aplicar, obviamente, nos tienen que reportar esos. Ahí ya hay un módulo, ese módulo ya está en producción, de cierta manera,
porque viene aplicado desde la 12009 el tema puntual de los procesos de comercialización que abrirían en caso de aplicar el anexo 8 y el anexo 9, ¿vale? Entonces, en este caso, y la CRE lo resaltó mucho, es obligatoriamente el publicarlos, tiene que ser de conocimiento del mercado todos estos procesos para que pues, puedan participar y puedan hacer sus solicitudes de compra en los términos que ya defina cada uno de los vendedores. Eso ya es más aplicación y ya es parte del negocio netamente de cada vendedor y de cada productor y comercializador de gas importado. Ahí ya cierra todo el tema de la declaración de los dos ciclos que yo les decía. Y por último está la declaración de PTD en pruebas. La declaración de la PTD en pruebas es una declaración aislada, o sea, no está mezclada con la PTDF, porque pues se enfoca en los campos que son de pruebas extensas o que no han declarado comercialidad. En este caso, la resolución sí es muy específica. En el artículo 19 indica que pues, pueden negociar libremente en cualquier momento del año bajo las duraciones que requieran. Entonces no tiene tantas restricciones como el resto de los campos que acabamos de hablar. La única restricción que sí es muy importante resaltar es que como todo campo de producción tiene un horizonte de declaración de PTD ante el Ministerio de 10 años. Pero cuando un productor que tenga un campo en pruebas extensas declare la variable que se llama PTD en pruebas, tiene que ser únicamente en el horizonte donde están activas las pruebas. Entonces, esto es parte que también después de esta capacitación, yo creo que la otra semana vamos a solicitar a todos los productores que nos confirmen pues la información de sus campos y sus fuentes. Necesitamos depurar muy bien todas las características que componen cada una de estas fuentes. Y aquí hago y resalto los campos en pruebas extensas porque nos tienen que indicar las fechas de que inició y termina la PTD en pruebas. ¿Por qué? Que duran las pruebas extensas del campo. ¿Por qué? Porque únicamente dentro de este rango pueden contratar y declarar PTD en pruebas. Si declaran en esta, ¿no? Si es con interrupciones, no hay ningún problema, ¿no? Pero también aclarar que todo lo que habíamos hablado del balance comercial son contrataciones de modalidades del artículo 8 de la 12015, o sea, todo lo que es y garantiza firmeza. Pero en este caso, para los contratos de los campos en pruebas extensas, solo pueden negociar o sea, no pueden generar respaldo físico que generen una condición de, pues, que puedan contratar en firme, ¿no? Entonces, las únicas modalidades contractuales que pueden declarar estos campos es PTD en pruebas y con interrupciones. Se declara también, pues, la fuente de suministro, el punto de entrega, pues no es tan complejo como lo vimos para los demás campos que sí declaran comercialidad. Hasta aquí ya cerramos. Creo que estuve muy exacto por 6 minutos. Eso es, ahí les compartimos el link de inscripción. Preguntas ya para finalizar, aportes, comentarios. A una consulta, desde el gestor de mercado han pensado en pronto tener en el BEC o en el mismo SEGAS un banner en donde los agentes nos permitan saber en qué parte del calendario trimestral estamos y los sitios. Sí, correcto, no, tienes toda la razón. En sí, nosotros como gestor, digamos poniendo en símil el proceso de comercialización trimestral que se hace en transporte o el proceso que se llevaba en el proceso anual de comercialización del mercado primario de suministro, en el BEC siempre colocábamos el cronograma, siempre, y colocábamos los hitos y cómo se iban desarrollando. Entonces, para este caso va a ser lo mismo. Vamos a publicar, si digamos ustedes entran en el BEC, pueden ver el cronograma que publicaba la CREC de todos los procesos anuales de la comercialización de suministro de largo plazo. Entonces, ahí encontraban todos los hitos y cada uno. En este caso también van a encontrar algo similar. Vamos a armar cada hito, vamos publicando en la medida y ustedes como agentes y el público en general puedan identificar el paso a paso y cómo se va generalizando. ¿Listo? Entonces, nada, les volvemos a compartir. Aquí también les dejo si nos ayudan escaneando y pues dando su encuesta de satisfacción del gestor de mercado. Sí, pues obviamente esta capacitación fue fructífera y esperamos pues desde el 1 de junio pues esto tenga un buen resultado en el término de los cambios que quiere el mercado. Y pues nada, si tienen alguna pregunta levantan la manito, si no pues ya damos cierre a la capacitación.
Ya, como les digo, está grabada, la vamos a publicar, yo creo que en el transcurso de la otra semana en el canal de YouTube de la Bolsa Mercantil de Colombia, y ya después lo colgamos en el BEC, ¿listo? Para que pues si no alcanzaron a ver todo, lo quieren ver con paciencia, pues lo puedan ver posteriormente. A todos les agradecemos mucho la asistencia. Tengo dos preguntas más. ¿Se van a realizar más capacitaciones? Sí, correcto. Esta capacitación que hicimos fue para la capacitación netamente del parágrafo transitorio del artículo 21, que tocaba hacer un ejercicio de simulación. O sea, tocaba hacer este ejercicio para entender un poquito la nueva estructura. Pero sí vamos, como ustedes saben, el gestor de mercado hace una capacitación anual y la vamos a hacer en mayo. En mayo vamos a entrar a especificar todos los cambios que va a tener el SEGAS para que empiecen a registrar los contratos, información operativa. Entonces, a través de boletines vamos a indicar cuándo será esa próxima capacitación. Que esa capacitación, como la mayoría de los que están aquí presentes, es presencial. Entonces, vamos a hacer, tal vez vamos a disminuir el quórum por agente, que no vengan 5 o 10 personas por empresa. Pues estamos mirando si viene un representante y el resto que se conecte virtual. Pero pues ya estamos mirando cómo hacer esa logística y se reportará pues oportunamente. ¿Listo? Debido a los diferentes cambios regulatorios, será posible contar con publicaciones semanales de los reportes de los cumplimientos regulatorios. Sí, lo contemplamos. Pero pues te lo debería decir si vamos a sacar algunos o estos hitos que cómo se van desarrollando. Pero pues tenemos en cuenta tu aporte. Y ya, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.